Para conversar junto al rector de la Universidad Católica y miembro también del G9, Grupo de Universidades Privadas Tradicionales con Vocación Pública, Ignacio Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. A ver, primero respecto al tema que veíamos, ¿qué le parece la idea de este, no interventor, pero administrador? Por un lado puede ser por un tiempo, por otro lado de cierre. Bueno, a mí me parece que esto está cumpliendo o llenando un vacío. Si nosotros tuviéramos una superintendencia que pudiera fiscalizar, pudiera evitar los problemas que se presenten, no necesitaríamos esta figura del administrador. Ese proyecto de superintendencia estuvo casi 2 años en el Parlamento, fue retirado, está siendo vuelto a presentar, nos dicen en el segundo semestre, y me parece que esta ley lo que busca es cubrir una brecha en que hoy día tenemos 2 opciones: o se aplica una multa o se decreta el cierre de una universidad. Y lo que busca entonces el administrador, tanto provisional o más largo plazo, es poder ahondar en el problema que ha existido, fundamentalmente buscando el bienestar de los estudiantes y de las familias que han confiado en esa institución. ¿Comparte alguna de las aprehensiones sobre este proyecto? Claro, yo comparto las aprehensiones que tendrán que ser discutidas en el Parlamento. Una de las aprehensiones es, bueno, ¿cuáles van a ser las causas de que llegue un interventor? Obviamente que tiene que haber una investigación ordenada por el Ministerio, tienen que haber bases sólidas para poder presentar un administrador, tiene que haber una respuesta del Consejo Nacional de Educación que autorice que esto se produzca. O sea, tienen que haber algunos elementos que hagan que uno tenga la seguridad que cuando entre un administrador existen las bases sólidas. Pero lo que me parece a mí, Mónica, Daniel, es que si nosotros vemos cuál fue el drama del tema de la Universidad del Mar, el drama fueron los 6.000 a 8.000 estudiantes que, confiando en una institución que tenía licenciamiento, que tenía autorización para funcionar, de repente se vieron en la situación de que esa institución cerraba, y todavía hay cerca de 2.000 estudiantes que no se han podido reubicar. Entonces eso es un drama extremadamente grande que a través de este proyecto de ley lo que se busca es evitar que se repita nuevamente. Bueno, rector, tenemos un proyecto ya presentado que es el de superintendencia y un debate que está centrado fundamentalmente en los temas que ha puesto el gobierno, vale decir lucro, copago, selección. ¿Es correcto? ¿Son los temas más urgentes y más importantes los que están en el debate o hay algo que falte? Bueno, el proyecto que se presenta no es el de superintendencia, sino que el de este administrador. Exactamente, y la superintendencia está por venir próximamente. A mí me parece, Daniel, que el gran tema que falta abordar y que debiera haber sido abordado inicialmente es el gran tema de la calidad. Porque nosotros podemos ir poniendo temas de financiamiento, podemos ir poniendo temas de fiscalización, pero en el fondo hay que hacerse la pregunta: ¿qué tipo de educación superior queremos? ¿Cómo queremos dar un salto en la calidad de la educación superior? Y para eso hay leyes que tenemos que volver a presentar: la ley de acreditación, de aseguramiento de la calidad. Tenemos que ver cómo estimulamos a que las instituciones de educación superior o las instituciones de educación escolar, incluso parvularia, cómo van a mejorar su calidad. Y yo creo que ahí el foco en los docentes, el foco en los profesores, tiene que ver esencialmente con ese salto. En el caso de la educación superior, yo le diría que un elemento que es clave en la educación superior es el número de profesores de planta, el número de profesores que tienen tiempo completo en una institución para hacer su docencia, para atender a los estudiantes, para hacer vida de universidad, para investigar, para tener tiempo para reflexionar, y no profesores que están yendo de una institución a otra haciendo una docencia transitoria. ¿Y cuál es el rol que tiene el Estado en esa definición de la calidad en universidades? Cuando estamos hablando no solo de universidades estatales, sino de universidades privadas que tienen su autonomía, ¿hasta dónde le corresponde al Estado meterse, por ejemplo, en ese tipo de temas? ¿En cuáles son los profesores? ¿En qué posgrados tienen? ¿O si están dedicados exclusivamente a la docencia o no? Más que el Estado, yo creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar en conjunto. Por eso, por ejemplo, hemos dicho que este tipo de leyes que se ha presentado, a nosotros nos gustaría, como rectores y a otros actores de la educación superior, conocerlas antes para poder aportar. El proyecto de ley nosotros lo conocimos anoche, o hoy día en la madrugada, digamos, posterior a la ceremonia. Entonces yo creo que lo que hay que hacer aquí es un proceso de reflexión, de decir, para asegurar la calidad en las instituciones de educación superior, cuáles son los 6, 8 aspectos en que tenemos que trabajar. Y por supuesto con mucha autonomía
pero también con mucha posibilidad de que desde las universidades se pongan los temas. En este proceso de reforma educacional que está planteando el gobierno, ¿el ministro de Educación ha dialogado tal como se debiera o usted echa algo de menos en el diálogo? A ver, yo creo que el ministro ha recibido a todos los actores, a nosotros particularmente nos ha recibido varias veces, a las universidades privadas, ha estado con los distintos grupos en el tema de la educación superior. Lo que a mí me parece es que después de esta ronda de escucha y de diálogo de cuáles serían los grandes lineamientos, tenemos que entrar a un trabajo más directo o con el ministro o con sus asesores para poder trabajar los temas. Y el hecho de que casi todos salgan contentos de las reuniones con el ministro de Educación, ¿a usted le parece lógico, bien, mal, le preocupa? No, lo que a mí me parece es que probablemente las aprensiones que muchos grupos tenían se aclaran en la reunión con el ministro. Nosotros aclaramos algunos temas que teníamos como aprensión por declaraciones del ministro. A mí me parece que lo que tenemos que empezar a ver ahora, y el ministro ha dicho que en los próximos meses vamos a empezar a ver los proyectos de ley, y ahí en esos proyectos de ley va a haber, como quien dice, la definición más clara de los distintos temas. Pero yo insisto en que más que conocer los proyectos de ley cuando están siendo firmados para entrar al Parlamento, a nosotros nos parece, desde el Consejo de Rectores, desde la agrupación G9 que yo dirijo, que debiéramos de ponernos a trabajar previo. Tiene que haber un debate preparlamentario con los distintos actores para enriquecer las propuestas y para que las propuestas lleguen ya con un grado de conocimiento del sistema de educación superior. Rector, pasado mañana está convocada la primera marcha de los estudiantes, incluyendo a los estudiantes universitarios de la CONFECH. ¿Cree que hay razones para que los estudiantes salgan a marchar? Bueno, yo creo que los estudiantes tienen la razón de poner los puntos sobre la mesa y las movilizaciones tienen ese efecto. Nosotros hemos conversado muchas veces y en forma constante con los dirigentes de nuestra universidad y la verdad es que las razones que dan de hacer las marchas es un testimonio de que hay un movimiento estudiantil que está activo, que está organizado y que tiene ciertos elementos de presentación de temas que están siendo vigentes. Así que a mí me parece que es muy lícito, muy adecuado que esto se produzca, pero por supuesto que se produzca en un ambiente pacífico y de convivencia universitaria, evitando la violencia. ¿Y usted está de acuerdo con la principal demanda que están planteando los dirigentes universitarios, que es gratuidad para todos en las universidades, en la educación superior? No, a mí me parece que la gratuidad tiene que ser paulatina, tenemos que ir avanzando. Acuérdese usted que el programa de gobierno habla de una gratuidad de un 70% en los primeros 4 años. Nosotros hoy día, salvo algunas situaciones que hay que corregir, tenemos una gratuidad muy establecida hasta aproximadamente el 60% de los estudiantes más vulnerables. Creo que tenemos que seguir avanzando y ojalá pudiéramos llegar al 70 o al 80% y pudiéramos cubrir, por ejemplo, las matrículas que los estudiantes más vulnerables tienen que pagar y muchas veces no tienen los recursos, pero me parece que llegar a la gratuidad total hay otros elementos antes de la agenda. Inversión en la educación parvularia, en la educación inicial, y me parece que el costo de esa gratuidad completa supera con creces los beneficios que puede dar en esa focalización versus las necesidades en otras áreas. Entonces, ¿usted coincidía con el rector Pérez cuando el rector Pérez dice: yo comparto los planteamientos del movimiento estudiantil, pero no sus tiempos? Claro, nosotros al interior del Consejo de Rectores hace 3 años pedimos que que los beneficios avanzaran hasta el 70%. ¿Y por qué en ese momento no pedimos más de ello? Porque sabemos el costo que esto significa y las necesidades en otras áreas. Si en 5 o 10 años más nuestro país sigue creciendo, las otras necesidades se han ido cubriendo, por supuesto que estamos todos de acuerdo en seguir avanzando en gratuidad. Piensen ustedes que el costo de la educación superior es suficientemente alto como para que los grupos que están en el 80, 85% también requieren apoyo. Muchos de estos estudiantes están teniendo becas con crédito y dependiendo de la capacidad de pago de ellos al egresar van a poder devolver esos créditos. Pero a mí me parece que es un tema de maduración del país, es un tema de desarrollo. Muchas veces nos comparamos con países nórdicos que han superado estos problemas, países que tienen ingresos per cápita 2 o 3 veces el nuestro, países que tienen 5 millones de habitantes y que tienen una riqueza diferente a la nuestra y que tienen necesidades
que han sido cubiertas previamente. Rector, muchísimas gracias por habernos acompañado en NN Prime. Bueno, gracias a ustedes.